365 días al encuentro con la palabra de Dios. Día 18. Ven, Espíritu Santo, luz y gozo, amor que en tus incendios nos abrazas. Renueva el alma de este pueblo tuyo, que por mis labios canta tu alabanza. En sus fatigas diarias sé descanso, en su lucha tenaz vigor y gracia. Haz germinar la caridad del Padre, que engendra flores y que quema zarzas. Ven, amor que iluminas el camino, compañero divino de las almas. Ven con tu viento a sacudir al mundo y a abrir nuevos senderos de esperanza. Amén. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Pasado el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para ungir el cuerpo de Jesús. A la madrugada del primer día de la semana, cuando salía el sol, fueron al sepulcro y decían entre ellas: ¿Quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar, vieron que la piedra había sido corrida. Era una piedra muy grande. Al entrar al sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca. Ellas quedaron sorprendidas, pero él les dijo: No teman. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que él irá antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán, como él se lo había dicho. Ellas salieron corriendo del sepulcro, porque estaban temblando y fuera de sí, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Jesús, que había resucitado a la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, aquella de quien había echado 7 demonios. Ella fue a contarlo a los que siempre lo habían acompañado, que estaban afligidos y lloraban. Cuando la oyeron decir que Jesús estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se mostró con otro aspecto a 2 de ellos que iban caminando hacia un poblado. Y ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco les creyeron. Enseguida se les apareció a los 11 mientras estaban comiendo, y les reprochó su incredulidad y su obstinación, porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Entonces les dijo: Vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos y si beben un veneno mortal, no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar a todas partes, y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban. Del libro del Génesis, capítulo 35. Dios dijo a Jacob: Sube a Betel y permanece allí. Levanta allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú.
Entonces Jacob dijo a sus familiares y a todos los demás que estaban con él: «Dejen de lado todos los dioses extraños que tengan con ustedes. Purifíquense y cámbiense de ropa. Ahora subiremos a Betel, y allí levantaré un altar al Dios que me respondió cuando estuve angustiado y que estuvo conmigo en el viaje que realicé». Ellos entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían consigo y los aros que llevaban en sus orejas. Y Jacob los enterró debajo de la encina que está cerca de Siquem. Cuando partieron, Dios hizo cundir el pánico entre las poblaciones vecinas, de manera que nadie persiguió a los hijos de Jacob. Así Jacob llegó a Luz, o sea, Betel, en la tierra de Canaán, junto con toda la gente que lo acompañaba. Allí erigió un altar y puso a ese lugar el nombre de Betel, porque allí se le había revelado Dios cuando él huía de su hermano. Mientras tanto, murió Débora, la nodriza de Rebeca, y fue sepultada bajo la encina que se encuentra antes de llegar a Betel. Por eso se la llamó Encina del Llanto. Cuando Jacob regresó de Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo y lo bendijo, diciéndole: «Tu nombre es Jacob, pero en adelante no te llamarás Jacob, sino Israel». Así le puso el nombre de Israel. Luego añadió: «Yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. De ti nacerá una nación, más aún una asamblea de naciones, y saldrán reyes de tus entrañas. La tierra que di a Abraham y a Isaac, ahora te la doy a ti y a tu descendencia». Y Dios se alejó de él. Jacob erigió una piedra conmemorativa en el lugar donde Dios le había hablado. Enseguida ofreció una libación sobre ella y ungió la piedra con aceite. Jacob llamó Betel a aquel lugar, porque allí Dios había hablado con él. Partieron de Betel, y cuando todavía faltaba un trecho para llegar a Efratá, a Raquel le llegó el momento de dar a luz, y tuvo un parto difícil. Como daba a luz muy penosamente, la partera le dijo: «No temas, porque tienes otro hijo varón». Con su último aliento, porque ya se moría, lo llamó Ben-Oni, pero su padre le puso el nombre de Benjamín. Así murió Raquel y fue enterrada junto al camino de Efratá, o sea, de Belén. Sobre su tumba, Jacob erigió un monumento, el mismo que está en esa tumba hasta el día de hoy. Israel siguió avanzando y estableció su campamento más allá de Migdal-Eder. Mientras acampaba en aquella región, Rubén se acostó con Bilhá, la concubina de su padre, e Israel se enteró. Los hijos de Lía fueron Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Los hijos de Bilhá, la esclava de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Los hijos de Silpá, la esclava de Lía, fueron Gad y Aser. Estos son los hijos que le nacieron a Jacob en Padán Aram. Jacob llegó a la casa de su padre Isaac en Manré, en Kiriat Arba, la actual Hebrón, donde también había residido Abraham. Isaac vivió 180 años. Al término de ellos murió, anciano y cargado de años, y fue a reunirse con los suyos. Sus hijos, Esaú y Jacob, le dieron sepultura. Del libro del Génesis, capítulo 36. La descendencia de Esaú, es decir, de Edom, es la siguiente. Esaú tomó sus esposas de entre las mujeres cananeas: a Adá, hija de Elón, elitita; a Oholibamá, hija de Aná, que a su vez era hijo de Zibeón, el gibita;
y a Basmat, hija de Ismael y hermana de Nebaiot. Adá fue madre de Elifaz, Basmat, madre de Reuel, y Oholibamá, madre de Jeús, y Alam y Coré. Estos son los hijos que Esaú tuvo en Canaán. Después, Esaú tomó a sus mujeres, a sus hijos e hijas, y a toda su servidumbre, su ganado, todos sus animales y todos sus bienes que había adquirido en Canaán, y emigró a Seir, lejos de su hermano Jacob, porque los dos tenían demasiadas posesiones para vivir juntos, y el territorio donde residían no daba abasto para tanto ganado. Así, Esaú se estableció en la montaña de Seir. Esaú es Edom. Esta es la descendencia de Esaú, padre de Edom, en la montaña de Seir. Los nombres de sus hijos son los siguientes: Elifaz, hijo de Adá, mujer de Esaú, y Reuel, hijo de Basmat, mujer de Esaú. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gaetam y Kenaz. Elifaz, el hijo de Esaú, también tuvo una esclava, Timná, que fue madre de Amalec. Esos son los descendientes de Adá, la mujer de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Nahat, Serach, Samá, Misá. Estos son los descendientes de Basmat, la mujer de Esaú. Y los hijos de la otra esposa de Esaú, Oholibamá, hija de Aná, el hijo de Zibeón, fueron Jeús y Alam y Coré. Los clanes de los hijos de Esaú son los siguientes. Los hijos de Elifaz, el primogénito de Esaú, fueron los clanes de Temán, Omar, Sefo, Kenaz, Coré, Gaetam y Amalec. Estos son los clanes de Elifaz en el país de Edom, los que descienden de Adá. Los hijos de Reuel, hijo de Esaú, fueron los clanes de Nahat, Serach, Samá y Misá. Estos son los clanes de Reuel en el país de Edom, los que descienden de Basmat. Los hijos de Oholibamá, esposa de Esaú, fueron los clanes de Jeús y Alam y Coré. Estos son los clanes de Oholibamá, hija de Aná, mujer de Esaú. Estos son los hijos de Esaú, es decir, de Edom, con sus respectivos clanes. Los hijos de Seir, el hurrita, que vivían en aquella región son los siguientes: Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Esos son los clanes de los hurritas, hijos de Seir, en el país de Edom. Los hijos de Lotán fueron Jorí y Emam, y la hermana de Lotán fue Timná. Los hijos de Sobal fueron Alván, Manahat, Ebal, Sefo y Onam. Los hijos de Zibeón, Ayá y Aná. Este es el mismo Aná que encontró las aguas termales en el desierto, mientras apacentaba los rebaños de su padre Zibeón. Los hijos de Aná fueron Disón y Oholibamá, hija de Aná. Los hijos de Disón fueron Gemdam, Esbán, Itrán y Querán. Los hijos de Eser fueron Bilhán, Sabán y Acán. Los hijos de Disán fueron Uz y Arán. Los clanes de los hurritas fueron Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Esos son uno por uno los clanes de los hurritas en el territorio de Seir. Los reyes que reinaron en el país de Edom antes que ningún rey reinara sobre los israelitas son los siguientes: Belá, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad era Dinabá. Cuando murió Belá, lo sucedió Jobab, hijo de Serach, de Bosra. Cuando murió Jobab, lo sucedió Husam, del país de los Tamanitas. Cuando murió Husam, lo sucedió Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab. El nombre de su ciudad era Abid. Cuando murió Hadad, lo sucedió Samlá, de Masrecá. Cuando murió Samlá, lo sucedió Saúl, de Rehobot del río. Cuando murió Saúl, lo sucedió Baal-Hanán, hijo de Acbor. Cuando murió Baal-Hanán, hijo de Acbor,
lo sucedió Hadad. El nombre de su ciudad era Pau, y el nombre de su mujer, Mehetabel, hija de Matred, que a su vez era hija de Mesahab. Los clanes de Esaú, cada uno con sus familias, sus localidades y sus nombres, son los siguientes: Timná, Alvá y Eted, Olibamá, Ela, Pinón, Kenaz, Temán, Mibsar, Magdiel e Iram. Esos son los clanes de Edom, que residen en sus propios territorios. Esaú es el padre de Edom.